¿Alguna vez has sentido que el aire se escapa de tus pulmones, no por falta de oxígeno, sino por el peso de la humillación? Ese fue el sentimiento exacto que me recorrió cuando escuché a mi suegra, Beatriz, reírse mientras sostenía el mameluco de algodón orgánico que yo misma había comprado para mi bebé. «Es tierno, supongo», dijo ella, alzando la prenda con 2 dedos, como si fuera un trapo sucio, frente a todas sus amigas del club de golf. Aunque claro, para alguien que viene de donde viene Elena, esto debe ser un lujo. Es una pena que mi nieto tenga que empezar su vida con estándares tan bajitos. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de una pobretona que solo trae hambre al árbol genealógico de los Valenzuela? Las risas contenidas de las invitadas cortaron el aire como cuchillas. Yo estaba allí sentada, con 7 meses de embarazo, sintiendo las pataditas de mi hijo en el vientre, mientras mi rostro se encendía de una vergüenza que no me pertenecía. Estábamos en el jardín de la mansión de los cipreses, la joya de la corona de la familia, una propiedad de estilo toscano valorada en $3 millones. Beatriz siempre caminaba por esos pasillos como si el suelo estuviera hecho de oro, y ella fuera la reina absoluta. Lo que ella no sabía, lo que nadie en esa mesa de manteles de lino y copas de cristal sabía, es que yo no era la muerta de hambre que ellos habían imaginado. Crecí viendo a mi abuelo construir un imperio inmobiliario desde cero. Él siempre me dio un consejo que grabé a fuego en mi mente. Elena, si quieres saber quién es alguien de verdad, no le muestres tu billetera, muéstrale tu necesidad. El dinero atrae buitres, pero la humildad revela corazones. Cuando conocí a Julián, mi esposo, decidí seguir ese consejo. Me presenté como una maestra de primaria con un coche viejo y ahorros modestos. Quería que me amara por mi risa, por mis ideas, por la forma en que cuido a los demás. Y Julián lo hizo. Él me ama de verdad, pero su madre solo ama el estatus. Desde el primer día que entré a esta casa, Beatriz se encargó de hacerme sentir pequeña. Me corregía la forma de sentarme, criticaba mis zapatos de marca genérica y susurraba lo afortunada que era de que su hijo se hubiera fijado en una mujer sin linaje. Yo lo soporté todo. Lo soporté por amor a Julián, por mantener la paz familiar. Incluso cuando ella insistió en organizar el baby shower en su mansión para presumir ante sus amigas, acepté con una sonrisa, pensando que quizás la llegada del bebé ablandaría su corazón. Qué equivocada estaba. Beatriz, por favor, alcancé a decir con la voz temblorosa, intentando mantener la dignidad. Ese mameluco lo elegí con mucho cariño. No hace falta que seas tan dura. Ella dejó caer la prenda sobre la mesa, manchándola ligeramente con un poco de salsa de los canapés. Me miró con esos ojos fríos y calculadores. La verdad no es dureza, querida, es realidad. Mi hijo cometió el error de casarse por impulso. Pero no esperes que yo finja que estás a nuestro nivel. Estás viviendo en una casa que no podrías ni soñar pagar, comiendo de una vajilla que cuesta más que tu salario anual. Deberías estar agradecida de que te permitamos criar a un Valenzuela en este entorno, en lugar de en el vecindario de clase media del que vienes. Miré a mi alrededor. Mi propia madre estaba allí, en una esquina de la mesa, apretando su servilleta con rabia contenida, sus ojos llenos de lágrimas por el insulto hacia su hija. Fue ver el dolor de mi madre lo que hizo que algo dentro de mí se rompiera, o mejor dicho, que algo se despertara. Beatriz se puso de pie, ajustándose su collar de perlas. En fin, vamos a pasar al salón principal para el té. Elena, asegúrate de recoger los papeles de regalo del suelo antes de entrar. No queremos que la servidumbre piense que somos unos desordenados por tu culpa. Se alejó con ese caminar altivo, seguida por su séquito de amigas que no dejaban de murmurar. Me quedé sola en el jardín, con el sonido del viento entre los cipreses y el latido acelerado de mi corazón. Bajé la mirada hacia mi vientre y puse una mano sobre él. No voy a dejar que crezcas pensando que eres menos que nadie, juré en silencio. Y mucho menos voy a dejar que esta mujer te use como un accesorio para su ego. Me levanté lentamente, pero no para recoger los papeles de regalo. Caminé hacia mi bolso que estaba oculto bajo la mesa de los regalos. Saqué mi teléfono, y busqué un contacto que no había tocado en 3 años. El abogado principal del consorcio de mi abuelo, el señor Montoya. Recordé la llamada que recibí hace 6 meses, cuando mi abuelo falleció y me dejó como heredera universal. Entre los activos de la empresa Legacy Holdings, había una nota específica sobre una deuda hipotecaria masiva,
y un contrato de fideicomiso que involucraba la propiedad donde estábamos parados. Beatriz creía que la casa era suya porque estaba a nombre de una empresa familiar de los Valenzuela que su difunto esposo había fundado. Lo que ella ignoraba, porque nunca se molestó en revisar los estados financieros de su propia vida, es que esa empresa había colapsado hace años y fue absorbida silenciosamente por mi abuelo para protegerme el futuro. Señor Montoya, dije cuando atendieron el teléfono, mi voz ya no temblaba, ahora era fría como el acero. Soy Elena. Necesito que me envíe los documentos originales de la escritura de la Mansión de los Cipreses, y el estado de cuenta de la deuda de la familia Valenzuela. Sí, la ejecución inmediata. Colgué. Miré la imponente fachada de la casa. Beatriz creía que yo era una intrusa en su palacio. No tenía idea de que, legalmente, ella era solo una inquilina morosa en el mío. Y su tiempo de gracia acababa de expirar. Después de colgar con el abogado Montoya, sentí una extraña calma. Ya no era la Elena herida y vulnerable. Era la heredera de un imperio que había decidido dejar de jugar a la casita. Entré al salón principal de la mansión, ignorando el rastro de papeles de regalo que Beatriz me había ordenado recoger. Al verme entrar, ella arqueó una ceja, claramente molesta por mi desobediencia, pero estaba demasiado ocupada presumiendo una cubitera de plata ante sus amigas como para decirme algo en ese momento. Esa noche, cuando regresamos a nuestro pequeño apartamento, porque sí, Julián y yo vivíamos de forma independiente, a pesar de que Beatriz insistía en que debíamos mudarnos a la mansión para que ella supervisara el embarazo, no pude dormir. Julián roncaba suavemente a mi lado, ajeno a la tormenta que yo estaba desatando. Lo amaba, pero sabía que él era demasiado noble para ver la maldad real de su madre. Él creía que Beatriz solo era excéntrica y orgullosa. Yo sabía que era un depredador social. A la mañana siguiente, me reuní con Montoya en una oficina discreta. No quería ir a la sede principal del consorcio para no levantar sospechas. Cuando el abogado puso la carpeta de cuero sobre la mesa, la realidad golpeó con fuerza. Elena, aquí tienes, dijo Montoya con seriedad. Tu abuelo compró la deuda de los Valenzuela hace 5 años, cuando la empresa de construcción del padre de Julián fue investigada por fraude fiscal. Él no quería que tu futuro esposo quedara en la calle, pero también quería tener una carta bajo la manga en caso de que esa familia intentara aprovecharse de ti. La Mansión de los Cipreses está a nombre de una sociedad holding, de la cual tú eres la dueña única desde hace 6 meses. ¿Y Beatriz sabe esto? Pregunté, recorriendo con el dedo la firma de mi abuelo. Ella cree que la casa está protegida por un fideicomiso familiar. Lo que no sabe es que ese fideicomiso se declaró insolvente. Técnicamente, ella vive allí por cortesía de la empresa. Una cortesía que ha costado más de $20,000 mensuales en mantenimiento e impuestos, pagados directamente de tus fondos de herencia, sin que tú te dieras cuenta hasta ahora. Sentí una punzada de rabia. Mi abuelo me había estado protegiendo incluso antes de que yo supiera que necesitaba protección. Beatriz no solo me insultaba, sino que vivía de mi dinero, bebía vino de $5,000 pagado por mis fideicomisos y usaba mis recursos para humillar a mi propia madre. Quiero ejecutar el cambio de administración, dije con voz firme. Pero no lo hagas público todavía. Quiero que se le envíe una notificación de auditoría interna. Que sienta que el suelo se mueve, pero que no sepa quién está tirando de la alfombra. Durante las siguientes 2 semanas, jugué el papel de mi vida. Seguí asistiendo a las cenas dominicales en la mansión. Soporté que Beatriz me dijera que mi cocina era de mal gusto, y que me sugiriera que, después de que naciera el bebé, debería tomar cursos de etiqueta para no avergonzar a Julián en los eventos sociales. Es por tu bien, Elena, me decía mientras sorbía su té. No querrás que la gente piense que Julián se casó con una mujer de servicio. Yo solo sonreía y asentía. Tienes razón, Beatriz. Todo tiene su lugar en esta vida. Ella tomaba mi sumisión como debilidad, sin notar que yo estaba documentando cada uno de sus gastos excesivos. Descubrí que estaba usando la tarjeta corporativa de la empresa, que ahora era mía, para pagar cirugías estéticas y viajes a Aruba con sus amigas, registrándolos como gastos de representación inmobiliaria. Estaba cavando su propia tumba financiera. El maltrato llegó a su clímax el martes siguiente. Beatriz me citó en la mansión, con el pretexto de elegir las cortinas para la habitación del bebé. Cuando llegué, me encontré con un decorador de interiores de renombre, y 3 de sus asistentes. Elena, qué bueno que llegas, dijo con un tono de falsa dulzura.
He decidido que el tema de la habitación será legado aristocrático, colores crema, seda salvaje y muebles tallados a mano. Pero Beatriz, intervine, tratando de sonar tímida. Julián y yo ya compramos una cuna de madera sencilla y queríamos pintar las paredes de azul claro. Queremos algo acogedor, no un museo. Beatriz soltó una carcajada seca que resonó en el vestíbulo de mármol. Los asistentes del decorador bajaron la mirada, incómodos. Querida, entiendo que tu instinto sea buscar lo barato y lo común, está en tu ADN. Pero en esta casa, las cosas se hacen con clase. No voy a permitir que un heredero Valenzuela duerma en una cuna de, ¿cómo dijiste, madera sencilla? Hizo una mueca de asco. No me importa lo que tú o Julián quieran. Esta es mi casa, y aquí mis reglas son ley. Si no te gusta, siempre puedes irte a dar a luz a la casa de campo de tus padres, aunque dudo que tengan calefacción adecuada. Ese fue el ultimátum. Esa fue la humillación pública definitiva frente a extraños. Beatriz me miró de arriba a abajo, señalando mi vientre con un desprecio que me heló la sangre. Eres una invitada aquí, Elena. Una invitada que tuvo la suerte de quedar embarazada del hombre correcto. No te confundas. El hecho de que lleves a mi nieto no te da derecho a decidir nada en esta propiedad. Eres una pobretona con suerte, nada más. Ahora, retírate. Tengo que firmar los contratos de remodelación con el diseñador. Me di la vuelta sin decir una palabra. Mientras caminaba hacia mi coche mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una descarga de adrenalina pura. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Montoya. Procede con la notificación de desalojo por incumplimiento de contrato y malversación de fondos. Cítala para una reunión legal este viernes a las 10 de la mañana. Dile que el propietario mayoritario estará presente para firmar la toma de posesión. Beatriz creía que estaba firmando contratos de remodelación. Lo que no sabía era que en su arrogancia, había dejado de pagar las cuotas de mantenimiento del fideicomiso durante 3 meses consecutivos, lo que me daba el derecho legal de tomar control total de la propiedad de inmediato. El viernes se acercaba. La trampa estaba puesta. Ella pensaba que me había expulsado de su reino, sin sospechar que yo estaba a punto de cerrarle las puertas por fuera. Los días previos a la reunión fueron un ejercicio de autocontrol casi inhumano. Ver a Beatriz caminar por la mansión con esa superioridad de quien se siente dueña del mundo era, al mismo tiempo, irritante y fascinante. Sabía que estaba observando los últimos días de un espejismo. Ella seguía gastando como si no hubiera un mañana. Esa misma semana mandó a comprar una cristalería de Murano para celebrar la futura remodelación, cargándolo todo a la cuenta de la empresa que ella juraba controlar. Me dediqué a fingir una derrota absoluta. Cuando Julián me preguntaba por qué estaba tan callada, yo solo le decía que respetaba la jerarquía de su madre. Beatriz, al verme tan sumisa, redobló sus ataques. «¿Ves, Julián?», le dijo durante una cena el miércoles, mientras cortaba su filete con una precisión quirúrgica. «Elena finalmente ha entendido cuál es su lugar. Me alegra que dejes de pelear por tonterías como el color de las paredes. Al final, lo que importa es que el bebé nazca en una casa de alcurnia, no en un nido de clase baja». Julián bajó la cabeza, incómodo. Él odiaba el conflicto, pero su madre lo tenía anulado emocionalmente desde la infancia. Yo le apreté la mano por debajo de la mesa. No por debilidad, sino para pedirle paciencia. Pronto, él también sería libre de ese yugo. El jueves por la tarde, el abogado Montoya me envió un correo electrónico con el asunto, documentación lista. Beatriz acababa de cometer el error definitivo. Para la remodelación masiva que planeaba, necesitaba la firma del representante legal del holding. Como ella siempre había manejado los papeles de su difunto esposo con negligencia, asumió que el nuevo representante legal era un burócrata de la antigua firma de abogados, que simplemente firmaría lo que ella enviara. Ella misma me llamó a su estudio esa tarde. Estaba rodeada de catálogos de lujo y muestras de mármol. «Elena, ya que estás aquí, haz algo útil. Mañana tenemos la reunión con el representante del consorcio que maneja los activos de los Valenzuela. Es un trámite aburrido, pero necesito que estés presente para que aprendas cómo se manejan los negocios de verdad». Además, añadió con una sonrisa venenosa, «quiero que escuches de labios de un profesional que tú no tienes autoridad ni voz en esta casa. Así dejarás de darme dolores de cabeza con tus ideas de clase media».
Estaré allí, Beatriz. Respondí con una calma que debió haberla asustado, pero su ego era un muro demasiado alto. No me perdería esa reunión por nada del mundo. Perfecto. Y por favor ponte algo decente. Ese vestido de maternidad que compraste en las rebajas me da dolor de cabeza. Te dejaré uno de mis chales de seda en la entrada. No quiero que el señor Montoya piense que mi hijo se casó con una indigente. Esa noche, apenas pude cerrar los ojos. Repasé mentalmente cada documento. Mi abuelo había sido meticuloso. La cláusula 4b del contrato de absorción era clara. Cualquier malversación de fondos para uso personal no relacionado con el mantenimiento estructural de la propiedad resultará en la rescisión inmediata del usufructo del ocupante actual. Beatriz no solo había malversado fondos, había saqueado las cuentas de reserva para pagar su estilo de vida de reina madre. Tenía pruebas de cada bolso de marca, cada tratamiento de spa, y cada cena de lujo cargada a la empresa inmobiliaria que ahora era mía. El viernes por la mañana, la atmósfera en la mansión era eléctrica. Beatriz estaba vestida como si fuera a ser coronada. Un traje sastre blanco impecable, joyas de oro y su mejor perfume francés. El salón de juntas de la casa estaba listo con café gourmet y pastas finas. El señor Montoya llegó puntualmente a las 10 de la mañana. Venía acompañado por 2 asistentes cargando maletines pesados. Beatriz lo recibió con una sonrisa ensayada. Querido Montoya. Qué gusto verlo. Espero que traiga ya los permisos para la remodelación del ala este. Tengo al decorador presionándome y no me gusta que me hagan esperar. Montoya no sonrió. Se limitó a asentir y a poner los documentos sobre la mesa de caoba. Señora Valenzuela, antes de hablar de remodelaciones, tenemos que revisar el estado de la propiedad y los contratos de administración. Como sabe, hubo un cambio de mando tras el fallecimiento del propietario anterior de la deuda. Sí, el abuelo de Elena, dijo ella, agitando la mano con desdén. Un viejo comerciante que tuvo suerte. Pero eso es solo un tecnicismo. Mi esposo fundó esta empresa, y yo soy la que vive aquí. Elena está aquí presente solo como observadora, para que entienda que la herencia de su abuelo no le da derecho a mandar en mi hogar. En ese momento Montoya sacó un documento con un sello dorado. Era el acta de titularidad definitiva. De hecho, señora Beatriz, hay algo que no ha leído con atención. Usted firmó hace 3 días un acuse de recibo de auditoría. En ese documento, usted aceptaba que todos los gastos realizados en el último trimestre estaban sujetos a aprobación del dueño mayoritario. Beatriz se rió, una risa estridente y llena de arrogancia. Exacto. Y como yo soy la única que importa en este linaje, me los apruebo yo misma. Firme de una vez, Montoya. No tengo todo el día. No puedo firmar, señora, dijo Montoya, mirándome directamente. Porque mi cliente, la dueña absoluta del 100% de las acciones de Legacy Holdings, y por lo tanto, propietaria legal de cada ladrillo de esta mansión, ha denegado la solicitud. Beatriz se quedó paralizada, con la pluma de oro suspendida en el aire. El color empezó a drenarse de sus mejillas, volviéndolas de un tono cenizo que nunca le había visto. ¿De qué está hablando? ¿Qué cliente?, preguntó, con la voz empezando a quebrarse. Fue entonces cuando me puse de pie. Lentamente, coloqué mis manos sobre mi vientre, sintiendo la fuerza de mi hijo, y la miré directamente a los ojos con una autoridad que la hizo retroceder un paso. De mí, Beatriz, está hablando de mí. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Beatriz me miró como si de repente me hubieran crecido 2 cabezas. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. La trampa se había cerrado. El silencio en el gran salón de juntas era tan denso que casi se podía palpar. Beatriz me miraba fijamente, con los ojos desorbitados, pasando de la confusión a una rabia líquida que amenazaba con estallar. Su pluma de oro rodó por la mesa de caoba, dejando una pequeña mancha de tinta negra sobre el mantel de encaje, un símbolo perfecto de la mancha que acababa de caer sobre su impecable mundo. «¿Tú?», logró decir al fin con una voz que era apenas un susurro estridente. «¿De qué estás hablando, Elena? Deja de decir tonterías. Montoya, dígale que se calle. No sé qué clase de broma de mal gusto es esta, pero no me hace ninguna gracia». El abogado Montoya ni siquiera parpadeó. Con una calma profesional, abrió la carpeta de piel y deslizó 3 documentos hacia ella. «No es una broma, señora Valenzuela. Aquí tiene el acta de sucesión universal y el título de propiedad actualizado.
Hace 5 años, el abuelo de la señora Elena compró el 100% de la deuda hipotecaria de esta casa y las acciones de la empresa que la sostenía. Al morir él, todo pasó a manos de su única heredera, su nieta. Usted ha estado viviendo aquí bajo un contrato de usufructo que dependía de un comportamiento financiero impecable. Contrato que, según los informes de auditoría que tengo aquí, usted ha violado sistemáticamente. Beatriz tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos escaneaban las hojas frenéticamente buscando un error, una mentira, algo a lo que aferrarse. Pero los sellos notariales y la firma de su propio difunto esposo en los documentos de cesión de deuda eran irrefutables. «Esto es una trampa», gritó, golpeando la mesa y poniéndose en pie. Sus perlas se agitaron violentamente contra su pecho. «Tú, pequeña víbora rastrera, me has estado engañando. Nos has estado espiando mientras te dábamos un techo sobre tu cabeza». «Dándome un techo», le respondí, y esta vez mi voz no tenía ni rastro de la timidez de antes. Era una voz clara, potente, la voz de alguien que ya no tiene miedo. «No, Beatriz. Yo te he estado dando un techo a ti. Durante años, mi patrimonio ha pagado la calefacción que calienta tus huesos, el vino que te tomas mientras me insultas, y hasta el sueldo de la servidumbre a la que tratas como basura». Me acerqué a ella, rodeando la mesa. La distancia que antes nos separaba por clase social se había evaporado. Ahora, yo era la dueña de la situación en todos los sentidos. «Me llamaste pobretona en mi propio baby shower», continué, viéndola retroceder ante mi avance. «Te burlaste de la ropa de mi hijo. Humillaste a mi madre, una mujer que vale 1000 veces más que tú, solo porque no usa ropa de diseñador. Te dejé creer que ganabas porque quería ver hasta dónde llegaba tu codicia. Y vaya que llegaste lejos, Beatriz. Gastaste $500,000 de la cuenta de reserva en viajes y joyas en menos de un año. Eso no es clase, es robo. Es mi nombre. Es el apellido Valenzuela», chilló ella, su rostro ahora de un rojo violáceo. «Julián no permitirá esto. Él me defenderá. Él te dejará cuando sepa que eres una manipuladora». «¿Defenderte?», sonreí con amargura. «Julián ya sabe la verdad, Beatriz. Le mostré los registros de cómo has estado desangrando la herencia que también le pertenecía a él por derecho de familia, pero que tú estabas malgastando para mantener tu fantasía de reina. Él está en la habitación de al lado, hablando con otro abogado sobre cómo protegerme de tu toxicidad». Beatriz se desplomó en su silla, como si sus huesos se hubieran vuelto de papel. Su fachada de aristócrata se estaba desmoronando. El maquillaje se le corría por las mejillas y su cabello perfectamente peinado se veía desordenado. «No puedes echarme de aquí», sollozó intentando recuperar algo de su arrogancia. «Es mi casa. Mis recuerdos están aquí. La gente se enterará. La vergüenza social será para ti. A mí no me importa lo que piensen tus amigas del club de golf», dije, apoyando mis manos sobre la mesa y mirándola desde arriba. «Pero a ti sí. Y por eso, esto se va a hacer a mi manera. El señor Montoya tiene aquí una notificación de desalojo inmediata. Tienes exactamente 48 horas para empacar tus cosas personales». «¿48 horas?», gritó ella horrorizada. «Eso es imposible. Necesito meses. Tienes 48 horas», repetí con frialdad. «Y si intentas llevarte un solo mueble, una sola pintura, o una sola pieza de la platería que pertenece a la propiedad, llamaré a la policía. Cada objeto en esta mansión está inventariado como activo de mi empresa. Tú entraste a este matrimonio con nada, Beatriz, y de la misma forma vas a salir de mi casa». Beatriz me miró con un odio puro, pero bajo ese odio había un terror absoluto. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. El as bajo la manga no era solo el dinero, era la verdad. «Montoya», dije sin quitarle la vista de encima a mi suegra, «asegúrese de que los guardias de seguridad privada estén en la puerta en 10 minutos. Nadie sale con bulto sin ser revisado». Y Beatriz, hice una pausa, disfrutando del momento en que ella levantó la vista, esperando una gota de piedad que no iba a llegar. «El mameluco de algodón orgánico que tanto te dio risa el otro día. Ese es el único lujo que mi hijo realmente necesita. El de no tener a una abuela como tú cerca». Me di la vuelta y caminé hacia la salida del salón. Mientras cruzaba el umbral, escuché el sonido de los papeles volando y un grito de frustración ahogado de Beatriz. El caos apenas comenzaba para ella. Pero para mí, por primera vez en mucho tiempo, el aire se sentía ligero y limpio. La mansión, que siempre me había parecido una prisión de mármol, finalmente empezaba a sentirse como lo que realmente era:
Mi propiedad. El sonido de mis pasos sobre el mármol del pasillo resonaba como disparos. Mientras me alejaba del salón de juntas, escuché el estallido de un jarrón contra el suelo. Beatriz había perdido finalmente el poco control que le quedaba. Pero yo no me detuve. Fui directamente al despacho principal, donde Julián me esperaba. Al entrar, lo vi sentado frente a la gran ventana que daba a los jardines. Se veía agotado, con el rostro entre las manos. Cuando me vio, se levantó y me abrazó con una fuerza que me hizo saber que, a pesar del dolor de descubrir la verdadera naturaleza de su madre, estaba de mi lado. «Ya está hecho, ¿verdad?», susurró él. «Está hecho, Julián. El señor Montoya está ejecutando la toma de posesión». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Beatriz entró como un torbellino, con el rostro desencajado y el cabello fuera de su sitio. No parecía la mujer elegante que había presidido el baby shower hace unos días. Parecía una mujer derrotada por su propia soberbia. «¿Julián?», gritó, ignorándome por completo. «Dile a esta mujer que detenga esta locura. Dice que me va a echar. En 48 horas. A tu madre. Dile que los documentos son falsos, que su abuelo era un estafador». Julián se separó de mí y miró a su madre con una tristeza profunda. No había odio en sus ojos, solo una decepción que calaba más hondo que cualquier insulto. «Mamá, he visto los libros contables», dijo Julián con voz firme. «He visto cómo has usado el dinero de la empresa de papá, que Elena salvó indirectamente, para pagar un estilo de vida que no podíamos permitirnos. Has tratado a mi esposa como si fuera basura mientras ella, literalmente, pagaba tus deudas en silencio. No hay nada que detener. Elena es la dueña. Y honestamente, después de cómo la trataste el sábado pasado, creo que has sido más que generosa dándote 2 días». Beatriz se tambaleó, buscando apoyo en el respaldo de una silla de cuero. El golpe final no vino de un abogado ni de un papel firmado. Vino de su propio hijo, el hombre que ella creía que siempre sería su escudo. «¿Generosa?», chilló ella. «Me está dejando en la calle. ¿Dónde voy a ir? ¿Qué dirán mis amigas? Todo el mundo sabrá que vivo en un apartamento alquilado como una cualquiera. Irás a donde tus ahorros te permitan, Beatriz», intervine yo, cruzándome de brazos. «Si es que te queda algo después de tantas cirugías y viajes. Y respecto a tus amigas, no te preocupes. Estoy segura de que ellas te recibirán con los brazos abiertos, tal como tú lo harías con ellas si perdieran su fortuna, ¿no?». El sarcasmo fue un dardo directo a su ego. Sabíamos que esas amigas desaparecerían en cuanto el rumor de su ruina se extendiera por el club. El clímax legal se selló cuando el señor Montoya entró al despacho con un cerrajero y 2 guardias de seguridad. «Señora Valenzuela», dijo Montoya con una frialdad técnica, «las cuentas bancarias vinculadas a la propiedad han sido congeladas. Se ha revocado su acceso a la tarjeta corporativa. A partir de este momento, cualquier objeto que salga de esta casa debe ser inspeccionado. Aquí tiene la orden judicial que avala la auditoría forense. Si se encuentra que ha sustraído activos de la empresa para beneficio personal, no solo enfrentará un desalojo, sino cargos criminales por fraude». Esa fue la palabra que finalmente la silenció: fraude. Beatriz se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. La mujer que me había llamado pobretona, ahora rogaba con la mirada. Pero yo, ya no era la Elena que buscaba su aprobación. Era la madre de un niño que heredaría no solo dinero sino dignidad. «Julián, por favor», intentó una última vez con voz quebrada. «No dejes que me haga esto». «Ella no te está haciendo nada, mamá», respondió Julián, caminando hacia la puerta. «Te lo hiciste tú misma el día que decidiste que el dinero era más importante que la familia. Vamos, Elena, vámonos de aquí». Mientras salíamos, vi a los guardias apostarse en las salidas. El cerrajero comenzó a trabajar en la puerta principal. El cambio de guardia era oficial. La mansión de los cipreses ya no era el monumento a la vanidad de Beatriz, sino el primer capítulo de nuestra nueva vida. Caminamos hacia nuestro coche bajo el sol de la tarde. Antes de subir, miré hacia atrás por última vez. Vi a Beatriz a través del ventanal del salón, rodeada de sus lujos pero más sola que nunca. El sentimiento que me recorrió no fue de odio, sino de una satisfacción limpia. La justicia kármica no siempre llega rápido, pero cuando llega tiene una precisión quirúrgica. «¿Estás bien?», me preguntó Julián,
poniendo su mano sobre mi vientre. Estamos perfectos, respondí. Esa noche dormiríamos en nuestro apartamento. Pero por primera vez, el peso del desprecio de los Valenzuela ya no estaba sobre mis hombros. Había recuperado mi nombre, mi legado y el futuro de mi hijo. La pobretona acababa de comprar su libertad. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en la que el mundo de Beatriz se desmoronó entre papeles notariales y verdades amargas. Hoy, estoy sentada en el porche de la mansión de los cipreses, pero el ambiente es completamente distinto. Ya no huele al perfume asfixiante y caro de mi suegra, ni se siente esa tensión gélida que te hacía caminar de puntillas para no molestar a la realeza. Ahora, el aire huele a lavanda, a jardín recién regado y sobre todo a hogar. En mis brazos duerme mi hijo, Mateo. Lo miro y no puedo evitar sonreír al recordar que Beatriz decía que él tendría estándares bajitos. Mi hijo no tiene estándares bajitos. Tiene un legado de integridad. Tiene una madre que aprendió que el silencio no siempre es debilidad, sino a veces la preparación necesaria para un rugido justo. El proceso de desalojo de Beatriz fue, como era de esperarse, un espectáculo digno de una telenovela. Salió de la casa 2 días después de la confrontación, cargando solo 6 maletas de diseñador bajo la mirada vigilante de los guardias de seguridad. Intentó ocultar un juego de cubiertos de plata entre sus abrigos de piel, pero fue interceptada en la puerta. Verla humillada teniendo que devolver cada pieza mientras los vecinos curiosos observaban desde sus balcones, fue el punto final de su reinado de terror. Se mudó a un pequeño condominio en las afueras, pagado con lo poco que le quedó de sus ahorros personales. Sus amigas del club de golf, tal como predije, desaparecieron más rápido que el hielo en el desierto. Resulta que, en ese mundo de apariencias que ella tanto amaba, la lealtad es un artículo de lujo que nadie está dispuesto a comprar. Julián y yo tomamos una decisión importante. No vendimos la mansión, pero tampoco la mantuvimos como un templo a la opulencia. Hemos convertido gran parte de la propiedad en la sede de la Fundación Legado, una organización que ayuda a mujeres que sufren violencia económica y familiar, dándoles las herramientas legales para recuperar su autonomía. Mi abuelo estaría orgulloso. Él siempre decía que el dinero es como el agua. Si se estanca se pudre, pero si fluye, da vida a todo lo que toca. A veces, Julián recibe llamadas de su madre. Ella todavía intenta victimizarse, hablando de lo incómodo que es su nuevo sofá, o de lo grosera que es la gente en el supermercado. Julián la escucha con paciencia, pero ya no con sumisión. Él ha aprendido a poner límites y aunque la apoya económicamente con una pensión modesta que yo misma autoricé, porque no somos como ella y no la dejaremos en la indigencia total. Ella ya no tiene poder sobre nuestras emociones. El otro día, recibí una carta de ella. No era una disculpa, por supuesto. Beatriz no sabe lo que es eso. Era una queja sobre cómo el sol le daba de frente en su nuevo balcón. Sonreí y guardé la carta en un cajón. Ya no me duele. Sus palabras ya no tienen el peso del plomo, sino la ligereza del humo. Mi madre también vive aquí ahora, en una de las suites de invitados que Beatriz antes le prohibía tocar. Verla caminar por los jardines con su nieto, sin miedo a ser juzgada por su ropa o su origen, es mi mayor victoria. La justicia kármica no se trata solo de ver caer al que te hizo daño, sino de ver florecer a los que fueron pisoteados. A menudo me preguntan por qué oculté quién era durante tanto tiempo. ¿Por qué dejar que me insultaran cuando tenía el poder de destruirlos con una sola firma? La respuesta es simple. Necesitaba saber quién estaba conmigo en la escasez para saber a quién quería conmigo en la abundancia. Julián pasó la prueba. Beatriz, en cambio, falló de la manera más estrepitosa posible. La vida tiene una forma curiosa de poner a cada quien en su lugar. A veces tarda, a veces duele, pero la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir a la luz. Hoy, la pobretona es la dueña del castillo, pero no por el dinero en el banco, sino por la paz en su conciencia. Miro a Mateo, que se mueve un poco entre sueños, y le susurro al oído: hijo, nunca dejes que nadie te diga cuánto vales por lo que tienes. Tu valor se mide por cómo tratas a los que no tienen nada. Él no me entiende todavía, pero lo hará. Porque en esta casa, las reglas han cambiado. Ya no hay reinas de hielo ni jerarquías de papel. Solo hay una familia que aprendió que la verdadera riqueza no se hereda, se construye con respeto. Beatriz se quedó con sus joyas de oro, pero yo me quedé con todo lo demás. Con mi esposo, con mi hijo,
con mi dignidad, y con la absoluta satisfacción de saber que, al final del día, ella es la que terminó siendo verdaderamente pobre.